Amada iglesia, compartía con los hermanos del primer servicio que desde el principio de la creación, desde el principio, desde que hubo la caída del hombre, entró en la humanidad un espíritu de orfandad. Entró en el ser humano, en la raza humana, un espíritu de soledad, de abandono, esa sensación de que estás solo, de que nadie, no hay una cobertura sobre tu vida, no estás seguro, no tienes a nadie quien pueda sacar la cara por ti. Ese espíritu entró en la raza humana a partir de esa caída. Recordemos que hubo una separación de Dios, del Padre Creador, con el ser humano, con el hombre. Así que a partir de ese momento el hombre empezó a divagar y a sentirse solo, a sentirse huérfano. Convengamos en algo: un huérfano no necesariamente es aquel que ha perdido a sus padres o aquel que ha perdido a uno de los dos padres. Un huérfano también es alguien cuyos padres están, pero no tienen ninguna presencia en su vida. Incluso hoy día se habla de orfandad digital. Aquellos padres que están sumergidos en la tecnología. Aquellos padres que no conciben la vida sin un aparatico de estos. Aquellos padres que todo el tiempo están, o bien sea trabajando, o después del trabajo no llegan a compartir con su familia ni a sentarse con su hijo. Mira cómo te fue en el colegio, contame algo, quién te pegó, quién te hizo, contame. No, por el contrario, el niño les aborda y estos padres están sumergidos en la tecnología. ¿Alguien se puede identificar? ¿Alguien puede decir, yo conozco un caso por lo menos? No soy yo, no. Yo conozco a alguien. Pero si es usted, bueno, dele la gloria a Dios. Pero ciertamente hoy estamos hablando de muchos tipos de orfandad. Y es que un huérfano es aquel que siente precisamente estos vacíos. No tiene quien lo abrace, quien lo sostenga, no hay seguridad. No hay estabilidad, ni en su corazón, ni en sus emociones. Es alguien que se siente, está y de alguna manera se siente completamente solo. Es decir, hay una ausencia de paternidad. Y esto no sería raro. Yo no estaría hablando de este tema si no fuese un problema en la iglesia. Porque creo que Dios está tratando en este tiempo de cambiar la perspectiva que tenemos de Él como Dios. Entonces, o como Padre más bien. Entonces, ausencia de Dios, ausencia de padres biológicos, ausencia de Dios en el corazón. Mire, usted y yo podemos ver a Dios como el Dios todopoderoso que hizo muchos milagros y que sigue haciendo maravillas. Usted y yo podemos ver a Dios como el Dios que me provee lo que yo necesito, como el Dios que sana mi cuerpo de alguna enfermedad según sea su voluntad, como un Dios todopoderoso, como aquel gran Dios que está sentado en un gran trono, pero allá, no aquí en mi corazón, y mucho menos tomándome la mano y diciéndome, ven, vamos a caminar, yo soy tu papá, confía en mí, todo va a estar bien. Que básicamente el padre, ¿por qué es tan importante la presencia de un padre en la vida de un hijo? Porque el padre te da esa sensación de seguridad, suple las necesidades psicológicas que el infante, el adolescente pueda tener. Además de suplir las necesidades físicas, el padre es protector, es proveedor. Es quien da identidad en el hijo. Es aquel que le dice, le explica al niño, incluso a la niña. Esto no se trata de varones solamente. Un padre es modelo para las hembras. Le enseña cómo relacionarse con el sexo opuesto. Un padre es aquel que abraza, que protege, donde el hijo se siente seguro. Si está papá, no, pues que se caiga el mundo. Aquí está mi papá. Incluso, usted puede ver a un niño caminar solo y no es lo mismo. Un niño que camina agarrado de la mano de su papá, mírele la cara. Mire la actitud con que ese niño camina. Es un niño que camina seguro. Y ahí del que se atreva a meterse conmigo porque yo voy con papá. Y si algo me llegara a ocurrir, aquí está papá. Amén. ¿Cuántos padres pueden sentirse como identificados? Ahora, la paternidad tiene un impacto sobre la estima del niño, del adolescente. ¿Por qué?
Porque responde a las preguntas de todo ser humano. ¿Quién soy? ¿A qué círculo, a qué esfera pertenezco? Y además responde a la necesidad, ¿para qué estoy en esta tierra? A la pregunta, ¿para qué estoy aquí? Una persona que se siente huérfana no sabe quién es. Me abandonaron, no conozco a mi papá murió cuando yo era niño, no sé quién soy, no sé de dónde vengo, no sé a dónde pertenezco. Y mucho menos voy a saber para qué estoy en esta tierra. Así que la paternidad, la vida, la presencia de un padre sobre sus hijos es vital. Y usted dirá, bueno, imagínese cómo hago yo. Yo no tengo papá, yo no lo conocí. Mi papá me abandonó cuando yo era muy pequeño, ni siquiera sé cómo es su rostro. Usted puede decir, bueno, mi papá falleció, es el caso de algunos. Mi papá falleció cuando yo era muy pequeño también, así que pues de alguna manera tuve tíos y por allí personas que me cuidaron, pero yo no tengo esas vivencias con un papá. Iglesia, y esto resulta en un problema para la iglesia, porque tener, ya sea que el papá haya muerto o ya sea que se haya ido, por la razón que sea, nosotros no estamos acá para juzgar. Esto no se trata de juzgar a los padres que lo hicieron mal, porque de pronto usted está aquí y usted cometió un error en su pasado. De pronto usted está acá y usted cometió un error en el pasado y usted dice, bueno, yo que vine a buscar una palabra de parte de Dios, mira con lo que me encuentro. Yo no estoy tratando de condenar aquí absolutamente a nadie. Lo que yo estoy tratando es de poner las bases para que comprendamos lo que yo le quiero compartir más adelante. Entonces, esto es una realidad. Tristemente, no debería ser así, pero es una realidad. Muchos padres dejan pelucas, se van, ya no tengo que ver, se divorcian de la mamá y también de los hijos. Otros por tragedia, por desgracia, lamentablemente, mueren antes de tiempo. Pero esto causa en el corazón del niño un impacto terrible. Y este niño que luego va a ser adolescente y que luego va a ser un adulto, va a crecer con vacíos. Vacíos que, voy a decir lo que dije en el primer servicio, mamá, con todo amor y respeto, tú eres tremenda mujer de Dios. Dios te ha bendecido, Dios es maravilloso al darnos a nosotras la oportunidad de ser madres y de criar hijos. Pero los vacíos paternos van a estar. Por mucho que nos esforcemos en decir, y a veces lo decimos con orgullo, yo soy madre y soy padre, pero eso no es cierto. No puedes llenar ese vacío por mucho que te esfuerces. Tú eres mamá y el vacío que debe llenar papá, lamentablemente en muchos de nosotros está vacío. Y entonces caminamos así, porque es que no hay un equilibrio. Tengo un tanque lleno porque mamá estuvo, pero tengo un tanque vacío porque papá no estuvo. Y andamos como cojeando por allí por la vida. Entonces, estos vacíos, cuando vienes al Señor, estos vacíos están. Pero como no tienes una referencia paterna, cuesta que puedas ver a Dios como Padre. Por eso te decía, tú lo puedes ver, es muy fácil. Para mí lo era. Es muy fácil ver a Dios como el Dios Todopoderoso, que si le pido algo lo va a hacer, y si le pido que me sane, me va a sanar. Y yo tengo fe para todo eso. Y está bien, porque Dios es todo eso. Lo que es más, Dios va a hacer lo que tú necesites que Él sea. Así de simple. En la Escritura vamos a ver a Dios que se manifiesta de muchas maneras. Por eso es que a Dios se le conoce con diferentes nombres. Porque Él va a hacer lo que nosotros necesitemos que Él pueda hacer. Él va a suplir todas las necesidades. Pero antes de todo eso, antes de ser Dios que provee, Dios que sana, Dios de justicia, Dios que me da paz, Él es Padre. Él es Padre. Y Él anhela en su corazón que su iglesia lo pueda ver como Padre. Incluso comentaba esta mañana con una hermana, ella me decía, Ludy, es que es increíble, yo he escuchado personas, incluso líderes, porque esto no es una cuestión que se limita a la hermana que viene los domingos al servicio, la joven que viene de vez en cuando. Esto es para todos. Líderes en la iglesia, que caminan en la iglesia, predican la palabra con un espíritu de orfandad, no se sienten hijos. Y entonces ella me decía, es increíble ver cómo una persona que es líder de una congregación puede hablarle a Dios usted.
Dios, Señor, usted. Es más fácil decir Señor. Es más fácil decirle usted que decirle papá, papi. Porque estamos heridos. Hay una herida en el corazón. Y te voy a decir algo, hasta que no la reconozcas, no va a sanar. Porque el principio para sanar una herida es que tú reconozcas que la herida está. ¿Sí o no? Ay, los veo como serios, ¿no? ¿No me asusten? Rescatados para todo el mundo. ¿Verdad, Yole? ¿Quién soy? ¿A qué esfera social pertenezco? ¿De qué grupo soy? ¿Qué estoy haciendo aquí en la tierra? Ni idea. Ni idea, no sé. ¿Qué pasó después que Jesús se bautizó? ¿Qué pasó? Los que vinieron al primer servicio no hagan trampa. Me vayan a contestar. ¿Qué pasó? Jesús se bautizó. Dice la Biblia que fue al río Jordán para ser bautizado por Juan. El Señor llega, Juan lo bautiza y dice la Biblia que saliendo del agua se abrieron los cielos. Y desde el cielo descendió el Espíritu Santo sobre él como paloma, en forma de paloma. Y desde el cielo se oyó una gran voz que dijo: es mi hijo. ¿Qué dijo? Es mi hijo, en él tengo complacencia. ¿Por qué Dios no dijo: he allí el Mesías, he allí Dios encarnado, he allí un hombre de carne y hueso con toda la autoridad divina y va a salvar a su pueblo? Yo creo que puedo hacer radio, ¿verdad? No lo dijo. Dijo: hijo, allí está mi hijo, él es mi hijo, muy amado, en quien yo tengo complacencia. Dice el Evangelio de Juan que a los suyos vino, pero a los suyos no les recibieron. Pero a todos los que les recibieron les dio ¿qué? Les dio potestad de ser hechos hijos. No les dio potestad de ser hechos cristianos, evangélicos, religiosos. ¿Qué les dio? Ah, bueno, yo soy cristiana. Solo eso. No eres hija, no eres hijo. Yo soy evangélica. Yo no sé tú, pero yo soy hija. Yo soy hija. Uno de los objetivos del enemigo es robarte. Robarte tu identidad de hijo. Mire, hay gente que dice: no, es que el diablo no sabía que Jesús era hijo, por eso le dijo: si tú eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Que no sabía qué? Claro que lo sabía. Y lo mismo ocurrió estando Jesús en la cruz. Muchos de los que en una oportunidad le siguieron, fariseos que siempre estuvieron atacando a Jesús, le dijeron: ah, pues no, que hijo de Dios, bájate. El mundo te va a decir: no, que hija. Incluso dentro de la misma iglesia te vas a encontrar con gente que te va a decir: usted que se la pasa diciendo, hermana, que usted es hija. Yo no tengo que probarle a nadie lo que yo soy, yo simplemente soy la hija. Yo no tengo que andar por la vida como Jesús. A Jesús le dijo a Satanás: no, mijo, escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No te voy a complacer. Pero no es que el tipo no sabía quién era Jesús. Claro que lo sabía, y por eso fue a pretender hacer lo mismo que hizo con Adán. Entonces, mi gente, voy avanzando porque tengo que poner el reloj aquí, pastor, porque allá no me pierdo, no lo veo, mentira. Entonces, ¿qué somos? Pero yo te voy a probar por la palabra que a veces no te sientes hijo. Casi nunca tú te sientes hijo. No puedo hablar de papá, de paternidad de Dios, sin pasearme por la historia del hijo pródigo, que yo sé que usted la ha leído y de pronto ha escuchado N cantidad de prédicas en relación a esta temática.
Pero hay algo aquí que a mí me llamó profundamente la atención. Porque una persona huérfana, de pronto tú dirás, bueno, yo me identifico, yo no tengo papá, yo no crecí. Y yo me siento así, pues. Es verdad, yo me siento así. Pero un huérfano anhela a un padre. Un huérfano, tú vas, vele la cara a un niño en la calle. A un niño que está en situación de calle, mírale la carita. Su rostro refleja necesidad, pero no necesidad de un pan, de una arepa, necesidad de afecto, necesidad de amor, necesidad de sentirse validado por su papá. Pero no. Y una de las cosas que nosotros no podemos sentirnos es así. A veces nos sentimos muy pecadores, a veces nos sentimos muy defectuosos, como para que papá ponga su mirada en mí o quiera hablar conmigo o quiera verme. Porque creer yo que un Dios a quien no veo puede ser el papá que no tuve. Porque si mi papá me maltrataba, yo me intentaba acercar a mi papá y mi papá me decía 4 groserías. De pronto me decía, muchacho inútil, tú no vas a servir para nada, estúpido, no sé, eres una carga, estoy harto. Frases como esas hemos escuchado en nuestras casas y eso ha marcado nuestras vidas. Pero cuando llegamos al Señor y Dios declara esta palabra sobre ti, hay un propósito de Dios en tu vida y Dios declara sobre ti lo mismo que declaró sobre Jesús cuando Jesús estaba a punto de salir a cumplir el ministerio que tenía acá en la tierra, preparar la cantidad de gente que iba a preparar, predicar el evangelio, hacer y morir en la cruz finalmente, que era el objetivo principal. Obviamente los demás fueron añadiduras. ¿Me hago entender? Y cuando Dios te llama, cuando tú vienes al Señor, Él te llama hijo. Te llama hijo. A los que creen. Mi Biblia lo dice. No sé si la tuya le arrancaron esa hoja, pero la mía lo dice. Juan capítulo 1, verso 12. Les dio la potestad, derecho. La potestad es como el derecho o el poder que se le otorga a alguien para que haga algo. Entonces, ¿cómo puedes decir que no tienes propósito? No te sientes hijo. No sabes para qué estás. Dios tuvo que hablarme a mí, a mi corazón fuerte, porque usted no crea que yo tengo mucho tiempo habiendo entendido esto. No, esto lo entendí yo no hace mucho. Porque nosotros hacemos muchas cosas y servimos en la iglesia y hacemos cualquier cantidad de cosas, pero nos sentimos más obreros que hijos. Y en una oportunidad, yo les decía a las personas, a los hermanos del primer servicio, yo estaba orando. Y usted sabe que en esto de, bueno, uno que está siempre en esta dinámica de oración, de intercesión, que la gente siempre te aborda, te escriben un mensaje, hermana, ore por mí, hermana, mire, ore por mi mamá, ore por mi abuelo, ore por mí, ore. Entonces yo vengo al Señor con una larga lista, así como una cola como la de la gasolina, más o menos. Juntando todas las colas de todas las bombas. Señor, aquí está Juana, aquí está Pedro, aquí está Julio, aquí está, mira. Y en una oportunidad estaba yo diciéndole al Señor, Señor, ¿y yo cuándo tú me vas a dar a mí tal cosa? Sí, así, pero así. Esto no era una oración a Dios, esto era un reclamo. Esto no era un diálogo con papá, esto era un reclamo a papá. Y el Señor me dijo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedí y se os dará, para que vuestro gozo sea cumplido. Y es esa palabra que el Señor te da, que te dejas sentadita. No voy a decir de qué, porque, pero te deja literal sentadita. Y dije, es verdad. ¿Sabes qué pasa? Que cuando no te sientes hijo, no te atreves a pedirle a papá. Y menos si tuviste un papá como yo, que sin ánimos de hablar mal de mi papá, porque Dios sabe que no. Mire, Dios ha tenido que sanar mi corazón. Yo amo a mi papá y lamento mucho que mi papá no esté aquí. No está muerto, gracias a Dios él vive, pero no está acá en el país. Y yo lamento mucho que mi papá no esté, porque yo amo a mi papá y hay días que yo quisiera, me siento en el patio y quisiera sentarlo allí en la mesita que tengo allá atrás y brindarle un café, una arepita o llevármelo para algún lugar, honrarlo. Que intento hacerlo a larga distancia, pero no es igual. Y aunque mi papá no me abrazó, nunca me dijo, hija, te amo, tú eres lo más hermoso que yo tengo en la vida, estoy orgulloso de ti. Yo no viví esas experiencias maravillosas con mi papá, pero yo amo a mi papá. Lo amo.
Y Dios sabe que mi anhelo de mi corazón es que yo pueda estar con Él y que Él pueda estar conmigo. Y darle a Él lo que Él no pudo darme. Y no me lo pudo dar no porque no quiso, es que a Él tampoco se lo dieron. Entonces venimos arrastrando, venimos como que yo no tuve, yo voy a dar, porque nadie va a dar lo que usted y yo no podemos dar aquello que no tenemos. Entonces, Lucas capítulo 15, verso 17, la historia del hijo pródigo. Voy a resaltar aspectos muy puntuales. El verso 17, por ejemplo, ya el hijo pródigo había pedido la herencia, ya se había ido a gozar su cuestión, a despilfarrar el dinero de su papá. Y el verso 17 dice, cuando finalmente entró en razón. La Reina Valera dice, cuando volvió en sí, el muchacho volvió en sí y se acordó que era hijo, que tenía papá. Dice, cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa los jornaleros tienen comida de sobra. Y aquí yo me estoy muriendo de hambre. Volveré a casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar lleno de amor y de compasión. Esto es maravilloso. De todo este pasaje, la frase más espectacular que yo puedo encontrar en esta parábola es esta. El padre lo esperó, pero no lo esperó con un látigo en la mano. Qué bien merecido que se lo tenía el muchachito. Que si le hubiera querido decir, yo sabía que ibas a venir, y ya vas a ver, papá, ahora sí vas a saber cómo se gana cada centavo, cada moneda, para que te los vayas a gastar. Pudo haberlo hecho y tenía razón. Pero lo que yo te quiero decir en esta mañana es que eso no es lo que Dios hace contigo. Eso lo podemos hacer tú y yo, que somos padres terrenales. Y en aquello de querer disciplinar a los muchachos, a los hijos, les enseñamos que hay que trabajar y eso está bien. Eso no está mal. Pero el Padre, Dios Padre, estaba esperando a este muchacho, este hombre que era tipo de Dios, estaba esperando a su hijo que se portó bien mal. Y estaba esperándolo lleno de amor y de compasión. Corrió hacia su hijo, lo abrazó, lo besó. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llames hijo. Así andamos muchos creyentes el día de hoy. Mira, tu pecado no te hace menos hijo. El pecado que sea que hayas cometido, los errores que sea que hayas cometido, no te hacen menos hijo. Sigue siendo hijo. Sigue siendo hijo, hermano. Hijo. Creo que es hora de que entremos en razón, iglesia. Como el hijo pródigo, que entremos en razón. Porque Dios te dice, mío eres tú. Yo soy tu padre. Yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Hay promesas para los hijos. Hay abundancia de pan para el hijo. Para el hijo. Aquí hay pocos hijos. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a la palabra. Vamos a seguir leyendo la parábola. Está el otro hijo. Hay un contraste aquí. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de la música y baile en la casa. Y preguntó a uno de los sirvientes, ¿qué pasa? Tu hermano ha vuelto, le dijo. Y tu padre mató al ternero gordo. Celebramos porque llegó a salvo. Dice, el hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Y aquí aparece otra vez el padre, que tiene tanta paciencia con los hijos malcriados. El padre tiene tanta paciencia con los berrinches de nosotros a veces. Y el padre sale y le dice, el padre sale y le suplica, entra. Papá sale y les dice, entra, ven. Le pudo haber dicho, mira, pedazo de... entra, que tu hermano acaba de llegar, no lo vas a saludar. Entra.
Pero él respondió: todos estos años he trabajado. Esta es la típica oración de queja que hacemos muchos de nosotros. Pero él respondió: todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo, cuando ese hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. ¡Ja! ¡Qué descaro! Su padre le dijo: mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo. Miren esto. El hijo pródigo, el que se fue y derrochó el dinero, quería ser jornalero y el papá no lo dejó. Pero este, que era el hijo bueno de la historia, nunca se fue, nunca hizo nada indebido, entre comillas, pero este sí era el jornalero. Este no se sentía hijo, este era jornalero. ¿Qué dijo? Todo este tiempo he trabajado como ¿qué? Como un burro, y sigue trabajando. Cada quien trabaja como lo que es, ¿verdad? Pues ni modo. Sigo trabajando como un burro y no me das nada. ¿Qué cosa? El que se fue y quería ser jornalero porque se conformaba con eso. Reconocía que había hecho mal. Llegó y dijo: déjame estar aquí aunque sea como jornalero. Y el padre le dijo: no, tú no eres un jornalero, tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. Yo no te voy a poner a ti a trabajar como un jornalero, porque no eres jornalero, no eres esclavo, no eres sirviente, eres hijo. Y qué cosa que muchos de nosotros estamos en la iglesia y no nos sentimos hijos. Trabajamos como burros, pero no nos sentimos hijos. Trabajas y trabajas, y cuando vas a orar le reclamas a Dios porque la bendición que tú estás pidiendo se la dieron a un hermano que va llegando. O al que es medio cabrita. Y tú dices: ¿y entonces, papá? No, es por gracia, la gracia del Padre, por su amor, por su corazón lleno de amor y compasión. Tú no eres menos hijo porque estés trabajando acá y la bendición tuya todavía no ha llegado. Y el que acaba de llegar, todo roto, arrugado, deteriorado y vuelto nada, a ese le dan la bendición que tanto tiempo tú has estado pidiendo. No eres menos hijo por eso. Eres hijo. Estás en la casa de papá, pero no puedes ver a papá como un papá. Lo ves como tu jefe, como el que te está diciendo: ve y predica. Sí, señor. Ve y evangeliza. Sí, señor. Ve y haz un ayuno. Sí, señor. Ve y ora. Sí, señor. Lo que yo quiero, lo que Dios quiere en esta mañana, es que tú te vayas de aquí con una perspectiva diferente y que cuando llegues a tu casa tú te encierres y le digas: papá. Ya deja de hablarle como que Señor, usted, Dios. Acércate a Él como Padre, porque eso es Él. Amén, iglesia. Mire, la necesidad más grande que la humanidad tiene, además de la salvación, es la necesidad de un padre. Un padre. Así que esta necesidad no espera. No espera, iglesia. No sigas cometiendo el mismo error de seguir con ese corazón testarudo, de mirar a Dios como lo que no es. El Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 18. Pero en el capítulo 14 de Juan, sería interesante que lo pudiéramos leer, porque Felipe le pregunta al Señor y le dice: Señor, muéstranos al Padre. El Señor le está diciendo: bueno, yo me voy a preparar morada, pero vendré y tal. Les estaba diciendo los planes, les estaba contando sus planes. Y Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre. Y el Señor Jesús le dice: hace tanto que estoy con ustedes, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y todavía no me conoces.
crean que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Jesús, además del sacrificio de la cruz, vino a revelarnos a Dios como Padre. Vino a revelarnos la paternidad de Dios. Y me encanta ese verso que decía Rafael al principio, que está en el Salmo 27. Dice, aunque tu padre y tu madre te dejaran, aunque tu padre y tu madre te hayan dejado, con todo Dios te recogerá. Pero ese con todo es con todo, como cuando pides una arepa full, verdura, échale todo. Ese con todo Dios te recogerá implica tus dudas, tus miedos, tu ansiedad, tu sensación de soledad, tus temores, y pare de contar. Con todo ese combo, el Señor te recogerá. Él quiere ser tu Padre. Juan 14, 18, el Señor les dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Al Señor le interesaba dejarnos claro que no íbamos a quedar desamparados. Vendré a vosotros, no los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros, pero ahora como el Espíritu. Romanos 8:14, voy a leer la traducción del lenguaje actual, dice, porque el Espíritu que Dios les ha dado no les esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios papá. Hey, esto es maravilloso. Si no es el Espíritu quien me da la capacidad de poderle decir papá. Me habilita para que lo que yo no puedo hacer por mi propia voluntad, porque no tengo una referencia, yo lo puedo hacer por medio de su Espíritu. Y cuando yo me conecto con el Señor, yo pueda ir a Él en oración y decirle papá. No, Señor, Dios Todopoderoso, y bla, bla, bla. Papá. ¿Me hago entender, iglesia? Ya estoy terminando ya. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1, dice, mirad con cuánto amor nos ha amado el Padre, que nos llama hijos. Y eso es lo que somos. Mira con cuánto amor nos ama el Padre, que no te llama, no te da otro título, no te pone otro nombre. ¿Cómo te llama? Hijo. Y eso somos, afirma Juan. Él nos llama hijos, pero es que no es que lo hace por capricho, es que somos hijos. Mira, la decepción, el dolor, lo que pudo haberte causado la ausencia de tu papá, no tiene que ser un impedimento hoy para que tú te relaciones con Dios Padre. Yo sé lo que muchos están sintiendo, yo lo he vivido. Yo les he contado muchas veces, muchas cosas acerca de mi papá. Porque a mí mi papá me marcó su conducta, su vida. Pero cuando yo llegué al Señor, yo llegué con graves problemas emocionales, terribles. Angustiada, adolorida, cargada, sin ninguna esperanza. Que Dios Padre, no mi alma, puede ser cualquier otra cosa, pero papá no creo. No creo. Y hasta no hace mucho, repito. Y no me da vergüenza decirlo, porque ¿sabes qué? A Dios gracias lo entendí. Y por eso no me avergüenzo. Dios tuvo misericordia de mí, me lo mostró, me lo reveló. Yo me acercaba a Dios y lo miraba de tantas maneras, pero no como papá. Y el Señor me mostró, porque eso pasa cuando tú te relacionas con Él, cuando tienes esa relación cercana con el Señor. Él te habla, te muestra, te revela. Tú no tienes que esperar un super profeta que venga y te diga, así te dice el Señor. Él te habla. Y lo que es más, Él quiere hablarte. Pero como no te acercas a distancia, no te va a llamar por teléfono, aunque en ocasiones puede ocurrir. Te llama alguien y te dice, hermana. En estos días me pasó algo con una hermana. Ya voy a terminar. Yo le estaba hablando con ella por teléfono de cualquier cosa.
me acuerdo que le estaba comentando unas cosas de que teníamos que hacer aquí y de repente ella me dice algo. Y el Señor me dice, háblale. Y yo, Señor, háblale. Y le digo, mira, mi amor, te voy a compartir esto y esto. Esto es así, esto es asado, esto es cosito. Mira, la muchacha me dijo, pastora, yo no sé qué te dio a vos hoy por darme esta paliza, pero te la agradezco. Te la agradezco porque ciertamente he llorado porque tenéis razón. Y le digo, yo no. El Señor, porque te ama y quiere corregirte. Bueno, mire, les quiero contar esto. Bueno, yo no los voy a dejar a ellos mucho. Déjenme contarle a ellos. A ustedes no los voy a dejar mucho. Lo hice con la gente del primer servicio y se los voy a contar a ustedes. Cuando nosotros éramos chicos, yo tendría, no sé, algunos 9, 10 años. Entre los 8 y los 9 años, de verdad, de mi vida fueron un poquito turbulentos. Y me acuerdo que nosotros esperábamos a mi papá. Mi papá trabajaba en el centro y su hora de llegada era como entre las 8 o 9 de la noche y de ahí podía llegar a cualquier hora, de la mañana, de la noche o de la madrugada. Y me acuerdo que mi papá, nosotros lo esperábamos, era casi que un ritual con mi mamá. Nos reuníamos en el frente de la casa, 7 muchachos y 2 señoras, porque se juntaba mi mamá con la señora del frente, los hijos de ella, nosotros y de pronto algunos otros agregados por allí. Y nos sentábamos allí a echarnos cuentos y hasta contábamos historias de terror. Después no podíamos dormir, pero bueno, nosotros nos gozábamos las historias de terror, chistes, cualquier cantidad de cosas y de pronto jugábamos a algo. Pero hacíamos tiempo allí mientras mi mamá conversaba con la otra señora y tal y esperábamos a mi papá. Cuando mi papá llegaba, nosotros veíamos la figura que venía cruzando hacia la esquina allá como a lejito y sabíamos que era él. Y cuando mi papá se asomaba la figura, su silueta se asomaba por allá, salíamos todos corriendo, gritando, papi, papi, papi. Y el escándalo, ya todo el mundo sabía que eran los hijos de la señora Selmira, ya llegó el papá. Y gritábamos así eufóricos y lo abrazábamos, papi. Y mi papá, a veces llegaba bien, a veces llegaba de mal humor, a veces llegaba un poco entonado. Pero llegaba, era mi papá. Y que él llegara no representaba solamente que llegó papá, sino que además él traía la cena. Imagínense usted la alegría. Mi papá traía la cena y eso para nosotros era. A veces mi papá nos traía una bolsa full así de tumbarranchos. Yo amaba esas arepas. De hecho, las sigo amando a pesar de que no son nada ligeras. Pero me trae ese recuerdo, ¿no? De que mi papá se aparecía con eso. Pero había días que no. Hubo días donde mi papá no apareció. Y otro día lo esperamos hasta las 11 de la noche. Y cuando mi mamá decía, bueno, mis hijos, ya vámonos, pues está la calle oscura. Somos los únicos que estamos en la calle y es peligroso. Vámonos. Al otro día, bueno, mi mamá resolvía. Ella tenía que salir a las 7 de la mañana a ver cómo resolvía, porque si esperábamos la cena, pues eso significaba que tampoco iba a haber desayuno, ¿verdad? Entonces, imagínese usted, era duro. Pero yo esperaba a mi papá. Y algo que todo huérfano anhela es un padre que lo afirme, un padre que lo abrace, un padre que le dé esa sensación de que está protegido. Que si algo pasa, tranquilo hijo, yo estoy aquí. Que si se metieron conmigo, allá está papá. A ver, ¿quién de los padres que están acá acepta que alguien venga a meterse con su hijo? ¿Usted acepta, hermana? No, nadie, no lo aceptamos. Yo les decía a los hermanos del primero también, y quiero compartirlo, por ejemplo, yo soy mamá de las 2 negritas que ustedes, por allá está una, mira. Y la más pequeña, ella me dice, ustedes me dan una fama a mí de ogro. Bueno, por algo será. Pero ella dice, sí, porque el muchachito ese, porque ella habla así, ¿verdad, Yole? El muchachito ese, que yo no sé qué es lo que se cree, que se está metiendo conmigo, deja que se lo voy a decir a tía. Él no sabe quién es mi tía. Digo, mi amor, tú le dijiste eso. Claro, tía, él se está metiendo conmigo. Pero es que tú me das a mí una fama que cualquiera puede creer que yo soy, que ando por la vida cacheteando a la gente y no es así. Bueno, pero yo se lo dije. Así, cuando tenemos un papá al lado, que sabemos que, hey, que me ama,
nada, nos comportamos así. Yo estoy segura porque ahí está mi papá. El padre que siempre soñé. Yo soñé con un padre así, un padre que me amara. Que no me amara por lo que yo hacía bien o mal, sino por lo que yo era. Con un padre que me llevara a comerme un helado en una tarde. Con un padre que me llevara a comprarme una muñeca. No pasó, eso no pasó nunca. Con un papá que me felicitara por mis buenas notas. Me dijera, hija, te felicito, sigue adelante. O por lo menos me diera una palmadita aquí. No, mi papá fue todo lo contrario. Y no quiero ahondar mucho en el asunto, porque ya pasó. Les repito, Dios ha tenido que sanar mi corazón, porque yo no veía a mi papá como lo veo ahora. Y por eso me costó tanto mirar a Dios como el padre que siempre soñé. Un padre que me amaba, que estuvo incluso dispuesto a dar su vida. La dio. Que me protege, que me acepta como soy. No me está diciendo cámbiate los moñitos o ponte así o ponte asado, este zapato no. Me acepta. Soy aceptada, soy amada, soy protegida, soy cuidada. Y Él es el Padre que yo siempre soñé. Y lo tengo, por fin lo tengo. Él es tu Padre. Amén. Él es tu papá. Así que no te dé miedo de decirle papi, papá. Ya erradica de tu vocabulario eso, el Dios Todopoderoso. Él es Dios Todopoderoso, sí, pero es papá. Primero es tu papá y tú eres su hija. Tus errores, que te quede claro, tus errores no te definen, no te hacen menos hijo. Dios tiene un corazón lleno de amor y compasión, lleno de amor y misericordia, porque es un Dios que ama, es un Dios que es Padre. Amén. Amén, iglesia. Gloria al Señor. ¿Qué tal si nos ponemos de pie?